Hay silencios que no parecen importantes al principio. No contienen reproches, no exigen explicaciones y no dejan escenas dramáticas para recordar. Simplemente ocurren. Un día dejas de escribir, dejas de insistir, dejas de preguntar cómo está, de imaginar qué piensa, de buscar señales donde antes encontrabas esperanza. Y mientras tú te retiras en silencio, algo comienza a moverse en el interior de la otra persona, no porque haya comprendido de inmediato lo que perdió, sino porque por primera vez se enfrenta a un vacío que no sabe cómo llenar. Lo que antes estaba siempre disponible desaparece, y con ello se rompe una seguridad invisible que creía eterna. Si estas reflexiones resuenan contigo y sientes que algo profundo se está revelando en tu propia historia, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje interior, inspirado en las enseñanzas de Carl Jung. Tal vez lo que estás viviendo no sea una pérdida, sino el comienzo de una comprensión mucho más profunda. Según Jung, las relaciones humanas rara vez son tan simples como parecen. Creemos que amamos a una persona, pero muchas veces lo que realmente amamos es la imagen inconsciente que proyectamos sobre ella. Depositamos en el otro nuestros anhelos, nuestras carencias y las partes dormidas de nuestra alma. Por eso, cuando alguien se aleja, no solo sentimos que perdemos a esa persona, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos que habíamos olvidado reconocer. Eso es precisamente lo que ocurre cuando dejas de buscarlo. Durante mucho tiempo, tu presencia funcionó como una fuente constante de validación. Quizás no lo notaba conscientemente. Tal vez incluso parecía distante, seguro de sí mismo, incapaz de expresar vulnerabilidad. Pero en lo profundo de su psique, tu atención cumplía una función silenciosa. Confirmaba que seguía siendo importante, que aún despertaba deseo, interés y expectativa. Mientras tú permanecías allí, él no necesitaba preguntarse quién era realmente. Tu búsqueda se convirtió en un espejo. Y ese espejo le devolvía una imagen tranquilizadora, la de alguien que siempre sería elegido. Jung escribió que el ser humano teme profundamente enfrentarse consigo mismo. Prefiere distraerse, controlar, seducir o huir, antes que mirar de frente sus vacíos interiores. Mientras tú continuabas buscándolo, él podía evitar esa confrontación. No era necesario descender a las zonas ocultas de su alma. Bastaba con recibir tu energía y asumir que siempre estaría disponible. Pero el inconsciente tiene una manera silenciosa de restaurar el equilibrio. Cuando una fuente externa desaparece, la psique se ve obligada a producir internamente aquello que antes obtenía del mundo exterior. Y ese proceso suele comenzar con una sensación de inquietud difícil de explicar. No es todavía dolor, no es amor consciente, es una perturbación sutil, como si algo esencial hubiera cambiado. De pronto, tu ausencia empieza a ocupar más espacio que tu presencia. No porque hayas dicho algo definitivo, no porque hayas reclamado o exigido respuestas, sino porque al retirarte, interrumpiste un patrón psicológico que él había dado por sentado. Lo que parecía seguro se volvió incierto, y la mente humana reacciona intensamente cuando aquello que consideraba permanente deja de estar garantizado. Entonces, surgen preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué no insiste? ¿Por qué el silencio pesa más que cualquier discusión? Estas preguntas no aparecen necesariamente en su pensamiento consciente. Muchas veces emergen como ansiedad, nostalgia o una sensación extraña de pérdida. Jung observó que el inconsciente se comunica precisamente de ese modo, a través de emociones aparentemente desproporcionadas, sueños insistentes y recuerdos que regresan sin ser llamados. Tu ausencia ha comenzado a hablar en un lenguaje que su alma no puede ignorar. Y aunque todavía no lo comprenda, algo en su interior ya sabe que este silencio no es casual. Es el primer movimiento de una verdad que durante mucho tiempo permaneció oculta. Lo que comenzó como una simple inquietud, pronto deja de ser un detalle pasajero. Su mente intenta continuar con la rutina, distraerse con el trabajo, con conversaciones superficiales
o con nuevas posibilidades. Pero algo no encaja. Hay una sensación persistente que aparece en los momentos más inesperados. Al despertar, al mirar el teléfono, al cruzarse con un lugar familiar o al recordar una frase que antes parecía insignificante. Tu ausencia ya no es solo un hecho. Se ha convertido en una presencia silenciosa que lo acompaña a todas partes. Y aquí es donde empieza a revelarse una verdad más profunda. Según Carl Jung, aquello que más nos perturba no suele provenir del exterior, sino de contenidos internos que permanecen ocultos bajo la superficie de la conciencia. Cuando una persona reacciona con intensidad desproporcionada ante una pérdida, no está sufriendo únicamente por lo que ha desaparecido. Está siendo confrontada con algo antiguo, algo que ya existía mucho antes de esa relación. Tu silencio no creó el vacío, solo lo dejó al descubierto. Durante años es posible que haya aprendido a evitar ciertas emociones. El miedo al abandono, la sensación de no ser suficiente, la necesidad de sentirse admirado o elegido. Son heridas que muchas personas cargan sin reconocerlas. Construyen una identidad fuerte, racional o distante, para no tener que entrar en contacto con esa fragilidad. Desde fuera parecen seguros, pero en lo más profundo, dependen de la validación ajena para mantener intacta esa imagen. Tu atención cumplía precisamente esa función. Cada mensaje, cada gesto, cada intento por acercarte reforzaba una estructura interna que necesitaba sentirse confirmada. Mientras estabas presente, él podía creer que controlaba la situación. Podía pensar que el vínculo existía bajo sus propias condiciones, y esa ilusión le permitía no cuestionar sus verdaderas necesidades emocionales. Pero cuando dejaste de buscarlo, la estructura comenzó a agrietarse. Jung afirmaba que el inconsciente busca constantemente compensar aquello que la conciencia ignora. Cuando una persona niega su vulnerabilidad, la psique genera situaciones que la obligan a confrontarla. Lo que parece una coincidencia externa suele ser, en realidad, una respuesta interna del alma que exige equilibrio. Por eso tu ausencia adquiere un significado tan poderoso. No se trata solamente de extrañarte, se trata de que ya no puede escapar de ciertas preguntas que antes permanecían dormidas. ¿Por qué necesita sentirse buscado? ¿Qué parte de sí mismo dependía de tu presencia? ¿Por qué el silencio de alguien puede provocar una ansiedad tan profunda? Estas preguntas no siempre aparecen de forma consciente. A menudo se manifiestan como inquietud, irritación o una necesidad repentina de revisar recuerdos del pasado. El inconsciente no habla con palabras claras, habla con emociones que no pueden ser ignoradas. Y cuanto más intenta convencerse de que no le afecta, más evidente se vuelve la verdad. Hay algo dentro de él que no estaba resuelto. Tal vez desde la infancia aprendió a asociar el amor con incertidumbre. Tal vez solo se sintió valioso cuando alguien luchaba por permanecer a su lado. Tal vez confundió la atención constante con una prueba de poder personal. Sea cual sea el origen, tu retirada ha activado una herida mucho más antigua que tú. Esa es la razón por la que tu ausencia pesa tanto. No porque hayas desaparecido únicamente de su vida, sino porque al hacerlo, tocaste una estructura psicológica que dependía de ti para mantenerse en pie. Y cuando una parte de la personalidad descansa sobre un apoyo externo, cualquier pérdida puede convertirse en una crisis interior. Sin saberlo, has despertado una fuerza que ya no puede ser contenida con indiferencia. Lo que siente ahora no es solo nostalgia, es el eco de una herida inconsciente que por primera vez comienza a salir de la sombra. A medida que pasan los días, algo comienza a cambiar en su interior de una forma que ya no puede atribuir al azar. Al principio creyó que solo era costumbre. Pensó que extrañaba tu presencia porque estabas integrada en su rutina, en sus pensamientos, en ciertos momentos del día. Pero poco a poco empieza a sospechar que lo que realmente le duele no es únicamente tu ausencia, sino lo que esa ausencia está revelando sobre él mismo. Y esa revelación resulta profundamente incómoda. Carl Jung afirmaba que muchas de las cualidades que admiramos intensamente en otra persona
no pertenecen del todo al otro. Son aspectos latentes de nuestra propia psique que aún no hemos reconocido. Cuando alguien parece poseer una luz especial, una serenidad, una fuerza o una profundidad que nos atrae de manera irresistible, es posible que estemos contemplando un reflejo de potencialidades internas que permanecen dormidas. En otras palabras, aquello que veía en ti también vivía dentro de él. Tal vez admiraba tu calma porque en su interior reinaba el caos. Tal vez se sentía cautivado por tu capacidad de retirarte con dignidad porque él nunca había aprendido a sostener el vacío sin desesperarse. Tal vez tu silencio despertó algo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Por eso tu ausencia produce un efecto tan poderoso. Cuando estabas presente, podía proyectar sobre ti todo aquello que no había integrado en sí mismo. Tu sensibilidad, tu fortaleza, tu profundidad emocional, incluso tu capacidad de amar sin controlar. Todo eso parecía pertenecerte exclusivamente, y mientras lo percibía en ti, no necesitaba desarrollarlo dentro de sí. Pero ahora ya no puede apoyarse en esa proyección. El espejo ha desaparecido, y con él, la ilusión de que esas cualidades existían solo fuera de su mundo interior. Jung describía este proceso como uno de los momentos más decisivos del crecimiento psicológico. Mientras atribuimos al otro aquello que nos falta, permanecemos dependientes. Necesitamos su presencia para sentirnos completos. Pero cuando la proyección se rompe, comienza una etapa mucho más desafiante. Reconocer que lo que buscábamos afuera era en realidad una parte olvidada de nosotros mismos. Ese descubrimiento no trae alivio inmediato, trae desconcierto, porque significa aceptar que la intensidad de lo que sentía por ti no se explicaba únicamente por quién eras, sino por el significado simbólico que representabas en su vida. Eras el reflejo de una posibilidad interna, una imagen viva de lo que él aún no había aprendido a encarnar. Y cuando esa imagen se aleja, la psique entra en conflicto. Una parte de él quiere recuperarte. Otra comienza a comprender que la verdadera pérdida no eres tú, sino la desconexión con aspectos esenciales de su propia alma. Esa tensión genera sueños, pensamientos repetitivos y una sensación constante de que algo importante está intentando emerger. Por primera vez, empieza a intuir que el dolor no es un enemigo. Es un mensaje. El vacío que siente no solo habla de amor. Habla de una identidad incompleta. Habla de cualidades internas que habían sido proyectadas en ti y que ahora reclaman ser reconocidas como propias. Esta es una de las verdades más profundas de la psicología de Jung. Lo que más nos atrae en otros suele señalar el camino hacia nuestra propia transformación. Aquello que parece haberse perdido en el exterior puede convertirse en una puerta hacia un descubrimiento interior. Y aunque todavía no pueda nombrarlo con claridad, algo en su interior ya lo percibe. Tu ausencia lo ha obligado a mirar más allá de ti. Lo ha llevado a contemplar, quizás por primera vez, el rostro oculto de su propia psique. Y en ese rostro comienza a reconocer no solo lo que perdió, sino también aquello que siempre estuvo destinado a encontrar dentro de sí mismo. Ahora que empieza a comprender que lo que sentía por ti era también un reflejo de sí mismo, surge la etapa más difícil de todo este proceso. El enfrentamiento con aquello que ha evitado durante años. Porque descubrir que proyectó en ti partes olvidadas de su propia alma es apenas el comienzo. La verdadera transformación no ocurre cuando entiende la teoría, sino cuando acepta mirar aquello que siempre intentó mantener en la oscuridad. Y eso es precisamente lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra no es algo maligno. No es un defecto aislado ni una condena psicológica. Es el conjunto de emociones, impulsos, heridas y aspectos de la personalidad que una persona rechaza porque no encajan con la imagen que desea mostrar al mundo. Allí se esconden el miedo a no ser suficiente, la necesidad de control, la dependencia emocional, el orgullo herido y la incapacidad de reconocer la propia vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, él logró mantener esa parte oculta bajo una apariencia de seguridad.
Tal vez se convenció de que no necesitaba a nadie. Tal vez creyó que podía amar sin comprometerse del todo. Tal vez pensó que mostrarse distante era una señal de fortaleza. Pero la sombra siempre encuentra maneras de manifestarse, especialmente cuando una pérdida rompe las defensas que la mantenían contenida. Tu ausencia ha cumplido exactamente esa función. Al dejar de buscarlo, eliminaste el mecanismo que le permitía evitar su mundo interior. Ya no puede sostener la imagen de alguien completamente autosuficiente. El silencio lo obliga a confrontar emociones que antes proyectaba, negaba o minimizaba. Y cuanto más intenta ignorarlas, más intensas se vuelven. Porque la sombra no desaparece cuando se reprime, se fortalece. Jung insistía en que aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las profundidades del inconsciente. Entonces repetimos patrones, culpamos a otros y creemos que el destino nos castiga, cuando en realidad estamos siendo guiados por partes de nosotros mismos que nunca aceptamos mirar. Eso es lo que comienza a suceder en su interior. Puede que todavía piense en ti como la causa de su dolor. Puede que imagine que todo se resolvería si regresaras. Pero lentamente empieza a intuir que el verdadero conflicto no está fuera. Está en la relación que mantiene con su propia sombra. Allí descubre algo desconcertante. La necesidad de sentirse indispensable, el temor a ser olvidado, la dificultad para amar sin depender del reconocimiento constante, la costumbre de confundir control con conexión. Estos aspectos quizá estuvieron presentes durante años, pero tu presencia los mantenía ocultos. Mientras estabas disponible, no era necesario cuestionarlos. Ahora, en cambio, se revelan con una claridad imposible de ignorar. Y esa revelación duele, porque implica aceptar que gran parte del sufrimiento actual no proviene únicamente de haberte perdido, sino de haber construido una identidad que evitaba su propia fragilidad. Significa reconocer que el personaje que mostraba al mundo estaba incompleto, y que debajo de esa imagen existe un ser humano mucho más vulnerable de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, este dolor contiene una oportunidad extraordinaria. Jung consideraba que nadie alcanza la madurez psicológica sin atravesar un encuentro honesto con la sombra. Solo cuando una persona reconoce sus partes negadas, deja de ser gobernada por ellas. Lo que antes parecía una debilidad, se transforma en una fuente de conciencia. Tu ausencia se ha convertido en el espejo más implacable que ha tenido frente a sí. Ya no puede esconderse detrás de explicaciones superficiales. Ya no puede culpar al tiempo, a las circunstancias o al orgullo. Está frente a frente con aquello que siempre evitó. Y aunque una parte de él quiera retroceder, otra comienza a comprender que este enfrentamiento no es una derrota. Es el umbral de una transformación profunda. Porque solo quien se atreve a descender a su propia oscuridad puede descubrir la fuerza necesaria para reconstruirse desde un lugar mucho más verdadero. Después del desconcierto, del dolor y del enfrentamiento con su propia sombra, comienza a surgir algo inesperado. No aparece de forma repentina ni con la claridad de una revelación instantánea. Se manifiesta lentamente, como una luz tenue que empieza a atravesar la niebla. Por primera vez, él deja de preguntarse únicamente por qué te fuiste y comienza a cuestionarse qué parte de sí mismo estaba dormida mientras tú aún estabas presente. Y esa pregunta lo cambia todo, porque cuando una persona deja de buscar culpables y dirige la mirada hacia su interior, se abre la posibilidad de una transformación auténtica. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el camino mediante el cual el ser humano integra las partes dispersas de su psique y se convierte en alguien más completo, más consciente y más verdadero. Hasta este momento, gran parte de su energía estaba orientada hacia afuera. Buscaba seguridad en la atención de los demás, buscaba valor en ser elegido, buscaba estabilidad en aquello que no podía controlar. Pero toda estructura basada en factores externos es inevitablemente frágil. Cuando depende del reconocimiento ajeno para sentirse entero, cualquier ausencia se convierte en una amenaza. Cualquier silencio parece una herida.
Cualquier distancia despierta el miedo de no ser suficiente. Tu partida ha puesto fin a esa dependencia invisible, y aunque al principio lo vivió como una pérdida, poco a poco empieza a comprender que se trata de una invitación a recuperar dentro de sí aquello que había delegado en el mundo exterior, la calma que admiraba en ti, la dignidad con la que supiste retirarte, la capacidad de sostener el vacío sin traicionarte. Todo aquello que parecía exclusivamente tuyo comienza a revelarse como un potencial latente en su propia alma. Ese descubrimiento no elimina el dolor de inmediato, pero transforma su significado. Lo que antes parecía abandono ahora se convierte en una oportunidad de integración. Lo que antes generaba ansiedad comienza a señalar un camino de crecimiento. Y lo que interpretaba como castigo se revela como una corrección profunda de su equilibrio interior. Jung sostenía que el sufrimiento psicológico, cuando es comprendido conscientemente, puede convertirse en un instrumento de evolución. No estamos destinados a evitar el dolor, sino a descubrir qué parte de nosotros intentan hacer a través de él. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Empieza a reconocer que no necesita perseguir compulsivamente aquello que perdió para sentirse completo. Comprende que la verdadera plenitud no surge cuando otra persona llena sus vacíos, sino cuando él mismo aprende a habitar su interior con honestidad. Y en ese proceso, algo se reorganiza. El miedo deja de gobernar cada pensamiento. La necesidad de control comienza a ceder. La dependencia emocional pierde fuerza. En su lugar aparece una conciencia nueva, más silenciosa y más sólida. No se trata de indiferencia, se trata de madurez. Por primera vez, puede contemplar tu ausencia sin interpretarla únicamente como un rechazo. Empieza a verla como el acontecimiento que activó un proceso que llevaba años esperando comenzar. Lo que parecía el final de una historia, se convierte en el inicio de una relación mucho más profunda consigo mismo. Y aquí surge una de las verdades más poderosas de la filosofía de Jung. Las personas que más nos transforman no siempre son las que permanecen a nuestro lado. A veces son aquellas que, al alejarse, nos obligan a descubrir recursos internos que nunca habríamos desarrollado de otro modo. Tu silencio hizo precisamente eso. Le mostró que la parte más valiosa de la relación no era la certeza de tenerte, sino la posibilidad de encontrarse con aspectos esenciales de su propia psique. Ahora empieza a comprender que tu ausencia no vino a destruirlo, vino a reunir las partes dispersas de su alma. Y aunque el proceso aún no ha terminado, algo en su interior ya percibe que está dejando de buscar afuera lo que, desde el principio, siempre estuvo esperando ser reconocido dentro de sí mismo. Llega un momento en toda transformación profunda en el que el dolor deja de ser el centro de la historia. No porque desaparezca por completo, sino porque empieza a ocupar un lugar diferente en la conciencia. Ya no es una herida abierta que exige respuestas inmediatas. Se convierte en una señal, en una huella del camino recorrido, en la prueba silenciosa de que algo esencial ha cambiado en el interior. Eso es lo que comienza a suceder ahora. La ausencia que al principio parecía insoportable, ya no tiene el mismo poder sobre él. Sigue pensando en ti. Todavía hay recuerdos que emergen en momentos inesperados. Aún existen preguntas sin resolver. Pero por primera vez, esas preguntas no lo arrastran hacia la desesperación. Lo conducen hacia una comprensión más amplia de sí mismo. Y esa diferencia lo transforma. Carl Jung afirmaba que el objetivo más profundo de la vida no es evitar el sufrimiento, sino convertirnos en quienes realmente somos. La psique humana tiende naturalmente hacia la totalidad. Incluso cuando nos sentimos perdidos, existe en nuestro interior una fuerza silenciosa que intenta reorganizar nuestras experiencias para conducirnos hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Jung llamó a esa fuerza el sí mismo. No es el ego, no es la identidad que mostramos al mundo, es el centro profundo de la personalidad, la totalidad que integra nuestras luces y nuestras sombras, nuestras heridas y nuestros dones.
Cuando una persona comienza a escuchar esa dimensión interior, descubre que muchos acontecimientos dolorosos no fueron interrupciones del camino, sino parte del camino mismo. Eso es lo que tu ausencia ha revelado. Lo que parecía una pérdida personal empieza a adquirir un sentido simbólico mucho mayor. No se trataba únicamente de retener a alguien amado, se trataba de atravesar una experiencia capaz de derrumbar viejas estructuras y abrir un proceso de reorganización interna. Ahora comprende algo que antes habría sido imposible aceptar. No podía convertirse en quien estaba destinado a ser mientras siguiera dependiendo de tu presencia para sentirse completo. Necesitaba experimentar el vacío. Necesitaba confrontar la sombra. Necesitaba recuperar las cualidades que había proyectado en ti. Necesitaba descubrir una fuente de valor que no dependiera del reconocimiento externo. Y aunque ese proceso fue doloroso, también fue profundamente necesario. Por eso su percepción cambia. En lugar de preguntarse únicamente por qué te alejaste, comienza a preguntarse qué versión de sí mismo está emergiendo a través de esta experiencia. En lugar de ver el silencio como abandono, empieza a reconocerlo como una etapa de gestación interior. Y en lugar de sentir que todo terminó, percibe que algo mucho más importante apenas está comenzando. Esta es una de las intuiciones más poderosas de la obra de Jung. Cuando una relación despierta una crisis profunda, no siempre está destinada a restaurar lo que existía antes. A veces su verdadera función es conducirnos hacia una conciencia que no habríamos alcanzado de otra manera. Tal vez algún día vuelvan a encontrarse. Tal vez no. Pero esa ya no es la pregunta central. Lo verdaderamente importante es que tu ausencia activó un proceso que continuará desarrollándose mucho más allá de esta historia. Una transformación silenciosa que seguirá reorganizando su manera de amar, de vincularse y de comprenderse a sí mismo. Y esa es la paradoja más profunda. Cuando dejaste de buscarlo, él sintió tu ausencia por primera vez. Pero al sentirla, también comenzó a encontrar algo infinitamente más valioso que tu presencia constante. Comenzó a encontrarse a sí mismo, y aunque todavía no conoce por completo a la persona en la que se está convirtiendo, algo en su interior ya sabe que este no es el final de una historia. Es el inicio de una vida más consciente, más íntegra y más verdadera. Una vida en la que el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte poco a poco en la expresión natural de un alma que finalmente ha empezado a despertar. Y quizá esta sea la lección más silenciosa y poderosa de toda esta historia. Muchas veces creemos que perder a alguien significa que todo se derrumba. Sentimos que el vacío es una señal de fracaso, que el silencio del otro es una condena, o que la distancia marca el final definitivo de algo importante. Pero Carl Jung nos enseñó que las crisis emocionales más profundas no llegan para destruirnos, sino para obligarnos a descubrir aquello que permanecía dormido en nuestro interior. Cuando dejas de perseguir a alguien, no solo cambias la dinámica de la relación, también alteras un patrón psicológico, interrumpes una dependencia, rompes una ilusión, y sin saberlo, activas un proceso que puede llevar a la otra persona a confrontar sus heridas, su sombra y las partes de sí misma que había mantenido ocultas durante años. Pero lo más importante no es lo que él sintió. Lo verdaderamente transformador es lo que comenzó a despertar en ti. Porque al retirarte en silencio, demostraste algo que muchas personas tardan toda una vida en comprender, que el amor auténtico no se mendiga, no se fuerza y no necesita perseguir constantemente para existir. El verdadero amor nace cuando una persona es capaz de permanecer fiel a sí misma, incluso en medio de la incertidumbre. Y esa fidelidad interior tiene un poder extraordinario. A veces despierta en el otro una conciencia que nunca había experimentado. A veces, revela heridas que habían permanecido ocultas. Y a veces, sin proponértelo, se convierte en el catalizador de una transformación profunda. Por eso, cuando alguien siente tu ausencia, no siempre está reaccionando únicamente a tu silencio. En muchos casos,
está respondiendo al encuentro inevitable con aspectos de su propia alma que ya no puede ignorar. Y esta comprensión cambia por completo la manera de ver las relaciones, las pérdidas y los vínculos que marcan nuestra vida. Porque cada encuentro significativo contiene un propósito que va mucho más allá de la historia visible. Algunas personas llegan para acompañarnos, otras llegan para confrontarnos, y algunas, al alejarse, activan procesos interiores que continúan desarrollándose mucho después de que el contacto termina. Tal vez eso también esté ocurriendo en tu propia historia. Tal vez la distancia que hoy te desconcierta sea, en realidad, el inicio de una transformación mucho más profunda de lo que imaginas. Y si alguna vez has sentido que el silencio de alguien despertó preguntas que cambiaron tu manera de comprender el amor, entonces ya estás recorriendo un camino que merece ser explorado con mayor profundidad. Porque detrás de cada ausencia, de cada proyección y de cada herida emocional, existe un universo interior esperando ser revelado, y en los próximos videos seguiremos descubriendo juntos cómo la psicología de Jung puede ayudarte a entender por qué ciertas personas aparecen en tu vida, por qué algunas distancias transforman más que la presencia, y por qué las experiencias que parecen pérdidas pueden convertirse en el comienzo de tu verdadero despertar interior.